Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Les saluda Cirilo Rivera en una emisión más de Varones en la Intimidad. Ya es hoy martes. ¿Qué día martes? 27 de agosto. Híjole, claro, ya se nos está yendo el año. Agradezco hoy a Pablo Hernández en los controles. Gracias, Pablo, por apoyarnos como cada martes en Varones en la Intimidad. Estamos en ¿qué mes? Ya que 10 meses casi 11 meses de Varones en la Intimidad. Wow. Gracias de verdad a todos y a todas quienes han hecho posible que sigamos, que trabajemos estos temas del enfoque de las masculinidades, y es un gusto de verdad compartir hoy el panel con alguien que es nuestro invitado, pero que inició con nosotros. Y es lindo tener a dos amigos y una amiga en esta mesa. De verdad, gracias. Estoy también como un poco sensible. Creo que está andropausia. Bien, gracias a Abel Pérez Rojas, como siempre, también la apertura a Varones en Intimidad, que también ya Sael se dio el chance de este proyecto. Y mira, ahí vamos. De verdad, gracias a Abel, te mando un abrazo. Seguramente nos estás escuchando ahí. A Saber Sin Fin, Corporación Inmanente, es por donde nos puedes estar escuchando. Bien, vamos a hablar de un tema. Hace poco hablé con nuestro querido amigo Jesús. Ahorita me dirá con Jonas o Jonás, de esta que le digan. Yo no digo Jonas. Del Centro Educativo de... A ver, ¿qué me va a decir Jonas? Un querido Jesús, ellos han trabajado toda una propuesta educativa con enfoque de género, y ahorita tienen un programa que nuestro invitado es amigo nuestro, cercano, queridísimo. Él es promotor del proyecto de masculinidades contra la discriminación y homofobia del CEDES. Jonas Azpeitia Asla. Muchas gracias, Cirilo. ¿Ya te cambié el apellido? Pues no, sí está bien. Jonas Asla. Azpeitia Laureles, Asla abreviado. Ah, perfecto. Sí, ahí está. ¿Cómo estamos? Pues muy bien, muy contento de estar aquí nuevamente después de ya mucho tiempo que había estado como ausente del programa. Nuevamente estamos aquí, esta vez como invitado, o sea, es como un poco extraño, pero muy animado de estar iniciando este otro proyecto que llevamos poco tiempo de comenzar. Es un proyecto en donde yo soy promotor de un trabajo que se está generando de masculinidades contra la discriminación por homofobia, en donde pues bueno, estamos trabajando dentro del Centro de Desarrollo Educativo, esto en Zacatelco, en Tlaxcala. Está un poquito retiradito, pero bien vale la pena el trabajo. Este proyecto pues básicamente se trata de generar una capacitación hacia jóvenes adolescentes de 15 a 19 años de edad en cuanto a temas de masculinidades, género, diversidad, derechos humanos, educación para la paz. Entonces básicamente el proyecto pues se centra en que se genere un trabajo por pares. Una vez capacitados estos adolescentes por profesionistas en estas áreas, entonces lo que se tiene pensado es, bueno, más bien lo que se tiene dentro del proyecto ya planeado, es que se lleven 20 talleres a 11 secundarias del área sur del estado de Tlaxcala. Esto es en San Pablo del Monte, en Papalotla y Panzacola y dentro de Zacatelco. ¡Ay, qué interesante! Bien, hablar de procesos educativos o propuestas educativas con enfoque de género implica darnos cuenta que los programas pues, educativos, el hecho de que uno enseñe no quiere decir que por eso va a dejar de haber discriminación. Hoy en el foro estatal precisamente se habló de eso, ¿no? Sí. Hoy estuvimos con ALBA, diferentes asociaciones civiles, Diversig, Redefine, Reconstruyéndonos como Mujeres, el programa de hombres trabajándose aquí en Puebla. Estuvimos en este foro y precisamente uno de los elementos era qué pasa con el tema de violencia, ¿no? O sea, están los medios, están las familias, están las instituciones, y entonces es tan complejo que dicen, bueno, empecemos desde casa, hagamos del proceso educativo lo que se puede. ¿Qué implica hablar de este proceso, Jonas? Antes de que nos digas cómo va a ser el trabajo, tú te has estado capacitando en la CONAPRED sobre el tema de discriminación. ¿Qué implica hablar de discriminación de entrada? Pues bueno, para empezar, dentro de la discriminación
tendríamos que, a grandes rasgos, siendo como muy certeros en cuanto a este tema, es en cuanto a cuando una institución o una persona vulnera, o en este caso restringe a un ser humano de sus derechos, de los derechos humanos. Hay una cartilla de más de 20 derechos humanos que en este caso está desde la salud, la educación, la alimentación, entre muchas otras. Entonces, al momento de que se restringe a la integridad de esa persona, se está generando la discriminación. La discriminación en el tema de violencia, pues empezaríamos a hablarla desde el momento en el que yo empiezo a insultarte, a agredirte, en cuanto a yo estoy vulnerando tu integridad, yo te estoy dañando, te estoy causando un dolor. Entonces, a partir de ahí se está hablando de un tipo de discriminación. Cuando hablamos de discriminación, hablamos de inmediato lo que nos llega a la mente es algo que es malo, porque excluye. Cuando se habla de la primera definición de la discriminación, se dice, es separar una cosa del otro. Nada más, hay discriminación. Incluso, pues, ahí está la propuesta incluso psicológica de la discriminación, separar una cosa de la otra. Pero eso no quiere decir que por separar le pongamos una etiqueta o una carga intencional, emotiva, racional, de actitudes, pues, que entonces es alguien valga menos. ¿Cómo lo ves tú en la población joven en específico? El tema de la discriminación, ¿hacia dónde está yendo dentro de los espacios escolares? Sin tocar ahorita todo el proyecto. ¿Cómo lo estás mirando? Pues bueno, dentro de los ambientes escolares la discriminación básicamente empieza a surgir desde las formas de relaciones en las que se generan entre los mismos adolescentes. Entonces, desde el hecho de sus relaciones, al momento en el que se vulneran, el momento de estos juegos de poder que se generan entre los hombres, por ejemplo, o de los hombres hacia las mujeres, desde ahí empieza a generar esta vulnerabilidad y esta discriminación. Desde el momento en el que yo llego y te pongo, por ejemplo, un apodo, que es lo que habíamos hablado como hace tiempo, al momento en el que yo llego y te empiezo a cosificar para determinado acto, o incluso en el que yo quiero ponerme por arriba de todo el salón, pero a partir de, en este caso, de coludirme con otras personas. Hablar de discriminación implica entonces desde poner un apodo. ¿Qué otras formas de discriminación se miran en el aula? Bueno, en el aula, pero sí en los espacios, en las instituciones educativas. Pues en instituciones educativas, por ejemplo, podríamos hablar sobre la discriminación, por ejemplo, por adolescentes que tienen embarazos a lo mejor no planeados, y entonces a partir de esa condición de las mujeres, pues se les priva del derecho a recibir esa educación. Entonces, por el hecho de estar embarazada, no te permito seguir estudiando. Ese sería un factor de discriminación. Oye, y es eso, ¿no? Porque en el país, ¿cuántas veces escuchamos esa nota? ¿No? De verdad, en la secundaria, yo recuerdo, ahorita que me dices eso, me estaba platicando una de mis hermanas en Oaxaca que precisamente a una niña ya no le dejaron seguir estudiando, ¿no? Y me parece como oye, se hablaba también de todo lo que se había logrado, ¿no? en mucho tiempo, y que en poco tiempo ha habido retrocesos en la política pública en México, impresionantes, ¿no? Y me parece ser que es algo importante de velar, porque ahorita con todo el programa que vas a coordinar desde el CEDES, por eso te mandamos un abrazo y muy cercano a Jesús, de repente empiezan a tocar fibras todavía que a la gente le cuesta trabajo reconocer y por lo tanto asumir la responsabilidad. Pero entonces miramos el de los apodos, miramos el de las chavas que se embarazan con el novio se embaraza con ellas, o sucede una situación ahí y ya no se les permite estudiar. Así es. ¿Algún otro que identifiquen los espacios escolares? Pues sí, son como varios. Por ejemplo, otra forma de discriminación que existe dentro de los ambientes escolares está, por ejemplo, desde los chavos que de repente están como en la etapa, le dicen por ahí, las personas en las que se pintan el cabello, o les gustan como tener como piercing, tatuajes, o usan de repente ropa que a lo mejor no está dentro de este margen, en este caso de las reglas que se debe de acatar en una escuela. Entonces, otra forma de discriminar es que se le prive la educación a los adolescentes a partir de que no entren dentro de estas normativas, dentro del ambiente escolar.
Sí, ¿no? De repente en la encuesta nacional de la discriminación, la 2010, ¿no? Aparece la población joven como una población discriminada por cuestiones educativas, por cuestiones de empleo, ¿no? Y me parece impresionante, ¿no? Entonces llegando, nosotros recuerdo una nota que fue interesante, no sé si se acuerdan, la nota de los emos, que a mí se me hizo un ruido también muy interesante de la atención, porque casualmente aparecen en una ciudad conservadora que es Querétaro. O sea, algo está pasando en el país. Digo, si echamos una retrospectiva, nos daremos cuenta que aparecía el tema ya de la guerra contra el narco, ¿no? Por ahí me parece ser que por ahí estaban esos periodos. Espero no equivocarme, y si me equivoco, pues corríjame también, ¿se vale? Y no me dejan las orejas, vamos, por favor. Bien, vamos a ir a nuestro primer corte. Vamos a seguir platicando con Jonas. Yo te digo, Jonas, sobre este proyecto que van a empezar a echar a andar en Zacatelco, en el Centro Educativo. Centro de Desarrollo Educativo. De Desarrollo Educativo, sedes Zacatelco. Y porque también han tenido muchas actividades por allá. Y la gente que está escuchando los centros educativos aquí en Puebla, si le interesa empezar a armar algo, pues pónganse en contacto con ellos, ¿sí? Porque hay por ejemplo, está aquí los amigos y amigas de Diversi que tienen proyectos con jóvenes y pueden echar a trabajar una sesión. La idea es empezar a trabajar con aquello que lastima, por el estigma, por las ideas, por las prácticas machistas, por las prácticas que tienen que ver con la homofobia y todos estos actos que se supone que ya tendríamos que haber combatido, pero ahí está. Vamos a regresar después del corte, porque también tenemos una invitación. Si a ti te gusta correr, pues córrele. No es cierto. Vienen unos amigos a hacernos una invitación para una carrera muy, muy interesante y muy valiosa. Regresamos después de este corte. Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios.